Enemigos de nuestra fe católica. Según la doctrina de la Iglesia Católica, el ser humano tiene tres grandes enemigos: el diablo, el mundo y uno mismo. Decía un santo, San José María Escriba, que él mismo se sabía capaz del más horrendo de los crímenes y el más vil de los pecados. Y saben, amigos, el diablo jala de la ropa para abajo, pero nosotros no queremos irnos para abajo, queremos irnos para arriba, al cielo. Pues bien, ese enemigo terrible eres tú mismo, soy yo mismo. Nosotros somos los enemigos potenciales de nuestra fe católica y hasta podríamos convertirnos en un antitestimonio. Pero antes quiero decirte que tenemos recursos para mejorar y lograr nuestra comunicación con el Señor. Escucha esto. Escucha lo que le voy a decir. En la Iglesia Universal Católica hay dos sacramentos clave que solo están en esta iglesia. Sí, en esta Iglesia Universal Católica. Y que son importantes para alcanzar la salud espiritual. Y esos sacramentos son el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Más nada. Ahora bien, tú y yo necesitamos alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ella es fuente y culmen de toda nuestra fe cristiana, la Eucaristía. Y además también se nos ha dado el beneficio del sacramento de la reconciliación, o sea, el perdón de nuestros pecados a través de la imposición de manos del sacerdote ungido por Cristo. Miren, la fracción del pan o Eucaristía y el perdón de los pecados son dos medios de gracia que el Señor quiso regalarnos antes de abandonar su vida terrenal. Son dos instrumentos poderosos, son dos medios inventados por el Señor para que nos salvemos, para santificarnos y para poder decir no cuando hay que decir que no. Ahora, siempre hay gente que dice, está bien, pero ¿cómo sé yo eso? Bien, si el Señor lo ha instituido, es porque me conviene. Pero el padrecito que está en la parroquia es tan pecador como yo. Escucha, hermanito, dejémonos de fariseísmo e hipócritas, mentirosos. Y entonces preguntémonos, ¿a quiénes el Señor le dio esa facultad? Sí, ¿a quiénes se la dio? Juan 20, del 22 al 23, responde a esta pregunta. Ahí podemos encontrar tu respuesta. Ahí dice sobre quiénes sopló el Espíritu Santo el Señor. Ahí está clarito sobre los apóstoles. A ellos les entregó el poder de perdonar pecados. ¿A quiénes? Fueron 11 sinvergüenza. Y sepa algo, por lo menos tú y yo conocemos una inmensa cantidad de sacerdotes santos, buenos y responsables. Pues bien, ¿a quiénes les dio el Señor esa facultad? A 11 discípulos. Y escuche esto. Ellos no fueron capaces de estar a la altura, al momento, cuando nuestro Señor padecía en carne propia el oprobio y el martirio de la flagelación impuesta por el Imperio Romano. Y los fariseos juntos con los maestros de la ley, es decir, el Sanedrín en pleno. Todos ellos sin vacilar, sin remordimiento, lo cosieron con hierro al madero. Cristo virtió hasta la última gota de su sangre. Eso fue lo que hizo el Señor por usted y por mí. Y ahora, ¿dónde estaban sus discípulos? Pregunto. ¿Qué se hicieron ellos? ¿Se ocultaron? ¿Tuvieron miedo? ¿Huyeron? Seamos sinceros a la palabra del Señor, que quede claro, el Señor les dio poder para perdonar pecados a esos hombres. Y escucho Juan 20, 22 al 23, dice así: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Verso 23, a quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, ¿qué está diciendo el Señor? Yo les doy ese poder siempre y cuando sean perfectos, cantos y puros. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Seamos honestos. El Señor así lo estableció porque Él así lo quiso, porque Él es Dios. ¿Y quiénes somos para decirle que no es así? ¿Somos acaso protestantes tal vez? Puede ser que sí. Escuche, si de verdad queremos estar reconciliados con Él, si queremos estar en gracia con Él, hagamos entonces lo que Él ha instituido y punto. Hermanito, hay que orar por nuestros sacerdotes, hay que orar por nuestros obispos, hay que orar por el Santo Padre para que sean santos. Y
por si alguno falla y no está a la altura, que nuestro Señor Jesucristo derrame el Espíritu Santo en auxilio de cada uno de ellos. Que así sea, Señor. Y que puedan optar a la santidad deseable, de lo cual ellos son responsables, porque son ellos los que responderán ante el Señor. Aquí no hay problema, yo cumplo con mi responsabilidad de amor. Entonces, ¿cómo hago si quiero estar reconciliado con mi Señor? Usted no se preocupe, que esa persona que me administra ese bien, esa persona tendrá que hacerse cargo de su exposición delante del Señor y responderá delante de Él. ¿Qué tengo que hacer para someterme al tribunal de Cristo? Aunque el juez que me imparta la absolución no sea perfecto, casto y puro, pero el Señor así lo dispuso, yo tengo que obedecerle a Él. Si tú no te confiesas con un sacerdote porque él es un pecador como tú, desde ahorita te digo que estás mal. Pero te digo algo más. ¿Cómo nos encanta a nosotros hablar con otras personas de nuestras pocas vergüenzas? Hipócritas que somos. Y por alguna razón, a todos nos gusta hablar de este tema. Si no, mire, cuando vas donde tu mejor amigo o amiga, a él o a ella, le dices todo, todito, no caigas nada. En cambio, a otro, escúchalo bien, a otro le paga para que lo escuchen. Sí, le paga para que le escuchen toda su miseria, o no me diga que no paga. Cuando van a una terapia con el psicólogo y le cuentan todo, ¿paga o no paga? Sí paga por contarlo. ¿Verdad que somos pura hipocresía? Si no vean esas reservas que utilizamos y de las que nos servimos. Sí, de las que nos servimos para no confesarnos, para no someternos al tribunal de Cristo. Sepan que hay protestantes que dicen que lo que estamos diciendo no está en la Biblia. Pues bien, primero dicen que no está bien confesarle mi pecado a otro hombre, pecador, o peor, igual que yo. No se preocupe, que ahorita se lo aclaro con Biblia en mano. Escuchen, vamos con Biblia. Dice así, mire, le voy a dar 4 datos. Proverbio 28:13. Mira lo que dice Proverbio 28:13. El que oculta su delito no prosperará. El que lo confiesa y cambia obtendrá compasión. Palabra de Dios. Y ahora escucha lo que dice Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, la gente iba donde Juan, confesaba sus pecados y luego eran bautizados. Mire lo que dice Santiago 5:16. Confesados pues mutuamente vuestros pecados y oradlos uno por los otros para que seáis curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está clarito. Los primeros cristianos se confesaban entre ellos mismos. Y confesar, ¿qué significa? Expresarlo, decírselo a otro. No como dice el protestante, ore con Dios, que él lo va a escuchar. Mentira. Y mire lo que dice Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declaraban públicamente sus prácticas, es decir, su pecado. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Más claro no puede estar, es decir, la confesión es una necesidad. Aquí la Escritura está afirmando que la confesión era pública. Y fue pública, quiero que sepan esto, fue pública hasta el siglo VIII. Ahora nosotros nos confesamos en privado. Y si hay confesionario, mejor, magnífico, estupendo. Confrontándonos al tribunal de Cristo, recibiendo el perdón. Pero escuche lo que dice Juan. Esto lo dice el jefe, no lo dice ese maestro de espiritualidad esotérico, Walter Mercado, o el pastor protestante. Escuchen, por favor. Lo dijo el Señor, el Rey de Reyes. Él sopló sobre sus discípulos, sobre sus primeros y verdaderos ministros. No sobre los que no tienen poder para perdonar pecados. Escuche bien, no sobre los que no tienen poder para perdonar pecados. No sobre los que no tienen poder para convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sobre eso no sopló Cristo. Cristo sopló sobre los primeros presbíteros, que después de haberlos ordenado, el Jueves Santo sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y escuche cómo lo dijo. Juan 20, 22, 23. Dicho esto, sopló. Y les digo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Ahora le pregunto a usted, ¿lo dijo o no lo dijo el Señor? ¿Es bíblico o no es bíblico?
Solo vean la historia para darse cuenta que el sacramento de la confesión ha sido siempre patrimonio espiritual y sacramental de esta Iglesia Universal Católica. Esta iglesia que no fue fundada por manos de hombres, esta iglesia que no fue fundada recientemente, sino que lleva más de 2000 años de fundación. El Señor, que es Dios, tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. ¿Y qué? Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y tú y yo moriremos hace tiempo, ahora escrito, que vive en nosotros. Así lo afirma Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Esta cruz es signo de victoria, signo de fuerza, signo de encuentro con Dios, garantía de tu resurrección y de la mía. Esta cruz posibilita tu santidad y la mía, la superación, la alegría, la realización personal. Bendito sea Dios y alabado por siempre. Pues bien, el sacramento de la Eucaristía, en esta Iglesia Universal Católica, contamos con él. Sí, contamos con el sacramento de la Eucaristía y lo celebramos en la Santa Misa. También lo llamamos el partimiento del pan o la cena del Señor. Mire cómo lo dice Hechos 2:42. Se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquella primera iglesia permanecía constante y unánime en el partimiento del pan. Esto es uno de los primeros nombres que se le dio a este sacramento. Igualmente en Hechos 27. Hablando solamente del precepto dominical, sino como parte esencial, inequívoca de ese precepto, de observar particularmente los misterios de la fe. Ese día, domingo, día que el Señor ha vencido a la muerte. Hechos 27 dice así: el primer día de la semana nos hayábamos reunido para la fracción del pan. Ahí está, palabra de Dios, te la damos, Señor. Es comunión con el pan vivo bajado del cielo, con Jesucristo, el Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar. Ahora quiero que sepan que hay algunos católicos confundidos que están diciendo: mira, yo voy a misa, pero como no siento nada, mejor no voy, porque es pecado ir cuando no sentís nada. Y miren los protestantes, a mí me invitaron a ir a un culto y yo fui y allá la pasé alegre, tanto que me dieron un sermoncito de superación personal. ¿Verdad que bonito? Pero no recuerdo bien si leyeron o no la Biblia, no lo sé. Pero yo me sentí muy bien. Sí, solo que cuando llegué al lugar, ¿saben una cosa? Me recibió un comité de bienvenida. Me abrazaron y yo sentí tan bonito cuando me abrazaron. Hipócrita. Pero lo más hermoso fue cuando me condujeron a una silla muy cómoda. No como las bancas duras de mi parroquia, no, esas no. Eran sillas grandes, confortables, de cojín. La música estaba buenísima. Y otra cosa, ahí sí yo sentí la unción. Sí, la unción. Pues bien, le voy a leer lo que dice Juan. Escuche bien esto. Primera de Juan 2:19, capítulo 2, del verso 19 al 20. Dice así: salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Verso 20. Vosotros habéis recibido la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan aquí nos está hablando de la unción. Juan es claro. Y para que quede claro, Juan dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y además Juan dice que en esto sabemos que no eran de los nuestros. ¿Por qué no eran de los nuestros? Porque el protestante no tiene la unción del Espíritu Santo. Ellos no la tienen. Ahora, si el protestante no tiene la unción, le pregunto, es porque ellos están fuera de la Iglesia Universal Católica. Bien, si lo cree. Si no lo cree, no es mi problema. Yo no lo pongo en duda, porque esto requiere de unidad divina, unidad de vida, plenitud y profundidad, te guste o no te guste, te convenga o no te convenga. El hecho que tú te sientas bonito con el protestante
o que te hagan sentir bonito, es un sacramento de amor, a ti te responde. A ti te responde. ¿Por qué no repasa la vida de los primeros cristianos en la iglesia primitiva naciente? Vayan a Roma y no olviden de visitar las catacumbas, las afueras de la ciudad, para que te encuentres con esa fe martirial y eucarística de aquella primera iglesia naciente. Y allí los primeros cristianos descendían a una catacumba arriesgando su propia vida. Ahí había peste, muertos. Ellos descendían de noche a la boca del lobo. Era terreno escarpado, irregular, y no había manera de dar 3 pasos sin que te cayera. Los expertos dicen que allá abajo, en la catacumba, en tiempos de verano, las temperaturas podían ascender hasta 120 grados Fahrenheit. 98% de humedad en el aire. Y te digo algo, estos primeros cristianos son los que nos van a juzgar a ti y a mí. Ellos se metían a participar de la Santa Misa sabiendo que si los atrapaban, los mataban. Eso era seguro. Póngale sello, como dice Edgar Tiberino. La religión cristiana estaba proscrita por el imperio. Aquel culto de la misa era ilegal. ¿Y qué hicieron nuestros primeros hermanos? Se fueron para otra religión. Se fueron a formar los testigos de Jehová. Se fueron a formar las iglesias bautistas. Se fueron a formar las iglesias pentecostales o mormones. No, señor. No fundaron otra iglesia, no. Ellos no se inventaron otro culto que no fuera tan arriesgado, no, señor. O que fuera más divertido, tampoco, señor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Descendían a las catacumbas, se sometían a las condiciones que fuesen y confrontaban el peligro y la persecución, así como la posibilidad real y patente de la muerte. ¿Quiere que te diga más? Ellos iban a participar de la misa metiéndose en esos túneles subterráneos, aún sabiendo y teniendo constancia de que junto a ellos iban falsos hermanos delatores, gente que se hacía pasar por cristianos para luego denunciarlos y luego ganar indulgencia con el imperio. Y escuche bien, descender a una catacumba a celebrar la misa era una sentencia de muerte. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron estos cristianos? Te pregunto, ¿dónde está la música que a vos te gusta? Allá debajo de la catacumba. ¿En dónde están esos asientos cómodos que te complacen, acoginados? ¿En dónde está ese sermoncito de superación personal? De esos que están de moda, pero que se centran en ti mismo. Y solamente en ti, para que tú logres cosas materiales. Porque eso, supuestamente, a ti te da felicidad. Las cosas materiales son necesarias. Claro que sí. No hay problema con ellas. Si tú eres un cristiano disciplinado, espiritual, con autocontrol y disciplina, tú echarás para adelante la vida. Si eres casto, echarás para adelante la vida. Sé dueño de ti mismo, no busques los beneficios sin pasar por el trabajo que hay que pasar para lograr ese beneficio. Pero ese beneficio fácil y mágico, del que te hablan las sectas protestantes, eso solo es la carnada del anzuelo que usan. Aquí, en esta madre iglesia católica, somos responsables, hablamos con franqueza, hablamos de forma directa, con cariño y con mucho amor. Pero le hablamos con mucha contundencia, y con la contundencia para mí, eso no es arrogancia, es un gran estímulo, es un gran cariño, es una caricia, es trato preferencial conmigo y contigo. Porque el sacramento de la Eucaristía es necesario, porque para mí y para ti es una obligación de amor, sí, es una obligación de amor, así de sencillo. Miren, si el sacramento de la Eucaristía a ti no te llena, a ti no te complace, a ti no te gusta, a ti te aburre, ¿saben qué es lo que sucede? Se lo voy a decir. Que el problema no es la misa, no, señor, el problema es usted. Y el Señor Jesús no se va a retractar para complacerlo a usted. Y la Iglesia Católica, que es la que custodia ese bien, no va a cambiar ese sacramento para nada. Porque el Señor, ¿por qué el Señor tiene que cambiar un bien como ese? ¿Por qué? Uno,
Porque la iglesia no tiene potestad para cambiar ese culto. No la tiene. Para complacerte a ti. Para que tú, casi protestante, te sientas cómodo. La Iglesia Católica no va a dejar de proclamar los textos bíblicos. Ella no va a dejar de reafirmar nuestra fe católica. Y oiga bien, esto que le digo, la Iglesia Católica no va a renunciar para que tú te sientas, porque tú te sientes incómodo. No, señor. Escúcheme bien, amigo o amiga mía. El problema no es la misa, el problema eres tú. Yo no quiero que cambie a Jesucristo. Yo no quiero que cambie la iglesia. Yo no quiero que cambie la misa. A ti y a mí nos conviene. Por lo que tú quieres para mí. Porque lo que tú quieres para mí, a mí no me conviene, no, señor. Porque lo que tú quieres te conviene a ti. Porque tú estás centrado en ti mismo. Y yo no quiero lo que te complazca a ti. Yo no quiero lo que le complazca. Yo quiero lo que le complazca a mi Señor Jesucristo, el autor de la vida, el facilitador de mi felicidad, ese que me garantiza por su muerte y su resurrección la felicidad eterna. Porque estando en comunión con Él, escuche bien esto, yo voy a la misa, al único culto establecido por el Señor, en el cual yo recibo y me beneficio de su cuerpo, de su sangre y de su divinidad. Porque esta Iglesia Universal Católica tiene poder para alimentarme con el cuerpo y la sangre del Señor. No hay otra iglesia fuera de ella. Pero hay muchos, sí, muchos que no quieren alimentarse. Ellos buscan otra cosa. Permítame decirle con franqueza, si a mí me dice un católico que quiere ir a otro culto, pues ni modo, que se vaya. Pero que no sea hipócrita. Y diga la verdad. Dime por qué te vas a otro culto. Entonces el católico confundido te contesta para completar la Santa Misa. Hipócrita. Hipócritas que son. Tú no vas a otro culto para completar tu fe católica. Porque eso es un disparate. Tú vas a otro culto porque te quieres sentir bien. Esa es la razón que me da. Es que yo siento bonito. Tú te quieres ir a otro culto porque tú te quieres sentir entretenido. Hay que ser honesto o honesta. Tú te quieres sentir entretenido. Bien, vamos a terminar ya para no cansarlo. Quiero cerrar y finalizar diciendo algo. Haciendo un llamado a tu conciencia, hermanito, para decirte que el Señor Jesús, Él no se inventó la Santa Misa para que tú andes confundido, poniéndole atención al protestante y que te gusta entretenerte. Oiga bien lo que estoy diciendo. El Señor Jesús inventó la Santa Misa para salvarte. Así de sencillo. ¿Lo escuchó? Para salvarte. Tú solo quieres entretenerte. No seas tacaño ni mezquino. Sal al parque, lleva a tu señora a comer, juega con tu niño, date un paseo en el vehículo, ponte en sintonía con un programa bueno en la televisión, haz algo emocionante y sano para tu familia, entreténgase. Si tú te quieres entretener, hágalo de esa manera. Pero las cosas de Dios no son para beneficio individual. Están en sintonía con las cosas humanas, las que yo quiero alcanzar y sentir. Y si tú desarrollas esas cosas que estamos tratando de inculcar, si tú no vas a Dios verdaderamente, mira, al fin de cuentas, esta responsabilidad sacramental y espiritual te va a dar felicidad a ti, llegado el momento en que no vas a poder hacer otra cosa. Y eso que tú haces para entretenerte, te está imposibilitando que puedas asistir a la Santa Misa. Te digo algo más. Si vas a dar un viajecito, los criterios no son la belleza del lugar, los precios de la estadía, eso no debe ser un criterio. Lo primero que tienen que hacer es, número uno, buscar una iglesia católica, con un cura católico, cerca del lugar que puedas confesarte y vayas a misa, cerca del hotel. Ese es el criterio, porque ese es el estilo de Dios, no es el estilo mío ni tuyo. Gracias, hermanito. Piénsalo. Por favor, no se olviden de suscribirse en este canal católico dándole clic a la campanita y dándole like.
Iglesia y Apologética y de Misionero Evangelizo Ángel Gallo. Así nos apoya en esta campaña de evangelización católica. Hasta el próximo video. Adiós. Chao.